Compañeras y compañeros abogados, ¿cómo están? Buenas noches. Están a punto de presenciar una actividad presentada a través de un simulacro de audiencia oral como muestra de nuestra última actividad dentro de los contenidos de la materia de juicios orales en materia penal. El objetivo de esta actividad es demostrar con un ejemplo práctico la forma en que se lleva a cabo una audiencia de juicio oral por el delito de lesiones. Consideramos que esta actividad puede constituir una herramienta para homologar la práctica de un procedimiento con las aplicaciones del Código de Procedimientos Penales. Y pues siendo todos de acuerdo y manifestando en un acto de continuidad, procedo a presentar a los participantes y el rol a desempeñar dentro de la presente práctica de audiencia. Me dirijo a ustedes, compañeras abogadas. No sabe el gusto que me da contar con su participación, licenciada Coria Aguilar Robelo, como abogada representante de la Fiscalía. Muchas gracias, licenciada. Gracias, muchas gracias. Y por otro lado, no es menos grato el poder también agradecer a la apreciable participación de la licenciada Verónica Antonio Pineda en su actuación como defensa. Muchas gracias, licenciada Verónica Antonio. Gracias. Y al final agradezco nuevamente la invitación de un servidor, el licenciado Alejandro Gudiño, para ejercer como juez en la dirección de la presente audiencia oral. Es para mí un verdadero honor compartir con ustedes, compañeras abogadas. Gracias, Y pues igualmente. Gracias. estando todos presentes y con el ánimo de la proactividad en pleno, daremos inicio a la apertura de la audiencia. Nos encontramos constituidos en una sala para celebrar una simulación de audiencia de juicio oral dentro de una causa penal que se instruye en contra de la señora Rosa Emma Silva Ramos por el delito que resulte. Solicito a todos los asistentes a esta audiencia, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se advierte a los presentes sobre la importancia de lo que acontecerá en esta audiencia, en la que se va a determinar la inocencia o la culpabilidad de la señora Rosa Emma Silva Ramos por el delito de lesiones que le acusa el Ministerio Público. Muy bien, con los datos que ya expuso el encargado de esta sala, declaro abierta la presente jornada procesal de los comparecientes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Soy la licenciada Coria Aguilar Robelo, La agente persona. del Ministerio Público con datos previamente registrados ante la administración de este órgano jurisdiccional. Muy bien. ¿La persona que se encuentra a su lado es la víctima? Sí, su señoría, el señor Jaime Josué Martínez Gómez. ¿Tiene voz el defensor de la acusada? Licenciada Verónica Antonio Pineda, defensa particular con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. ¿Quién la acompaña? La acusada, señora Rosa Emma Silva Ramos. Hago mención que en etapas previas a esta audiencia, tanto la acusada Rosa Emma Silva Ramos como la víctima, el señor Jaime Josué Martínez Gómez, se les ha informado sus derechos constitucionales legales que les asisten y al haberlos entendido, manifiestan no tener dudas sobre ellos. Y en términos en lo dispuesto en el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional procede a verificar la presencia de los testigos. Le pregunto al Ministerio Público, ¿está presente su testigo? Sí, señor juez, se encuentra el siguiente testigo, el oficial de policía Pedro Pérez Ramírez. Defensa, licenciada Verónica Antonio Pineda, ¿tiene algo que manifestar respecto a las pruebas que ha mencionado la Fiscalía? No, su señoría. Defensa, ¿está presente su testigo? Sí, señor juez, se encuentra el siguiente testigo, Fabián Martínez Silva, hijo del señor Jaime Josué Martínez Gómez y la señora Rosa Emma Silva Ramos. Habiéndose identificado el testigo y habiendo hecho protesta de que se conducirá con verdad, les hago saber que la ley establece que el artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales sanciona a quienes se conducen en falsedad o se nieguen a declarar o a otorgar protesta de ley. Señores testigos, con fundamento en el artículo 371 del Código Adjetivo de la Materia,
Se les advierte que durante el desarrollo de la audiencia no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que van a permanecer en una sala distinta a esta y serán llamados en su oportunidad para rendir su declaración. Habiendo quedado legalmente constituido el órgano jurisdiccional presente las partes y sus testigos que deban participar en este debate, se declara abierta la presente audiencia de juicio oral. Los hechos fueron en materia de acusación por parte del Ministerio Público contenida en el auto de apertura del juicio oral y que deberá ser debatido en esta audiencia son los siguientes. El día 4 de marzo del 2012, Jaime Josué Martínez Gómez fue a la casa de su ex esposa, la señora Rosa Emma Silva Ramos, a visitarla, a ella y a su hijo Fabián Martínez Silva, y antes de llegar a la casa ubicada en la calle 15 de Mayo, del número 302, esquina con la calle Benito Juárez, Colonia Centro de esta ciudad y municipio, Jaime Josué Martínez Gómez se detuvo en la tienda de la cuadra a comprar cigarros y un regalo para su ex esposa. Ahí intercambió unas palabras con el dueño y de la tienda y se respiró a la casa de Rosa Emma Silva Ramos. Al llegar al domicilio, por alguna razón, Jaime Martínez decidió entrar por una ventana en la casa. Solamente se encontraba Rosa Emma Silva Ramos y Fabián Martínez Silva. Posteriormente, el señor Jaime Martínez y Rosa Emma Silva sostuvieron una acalorada discusión que terminó con una lesión de arma punzocortante en el abdomen de Jaime. Inmediatamente, Rosa Emma, por sus propios medios, trasladó a su exmarido al hospital municipal de la ciudad, donde fue atendido de dicha lesión. La clasificación jurídica que se le ha dado a dichos hechos es el de lesiones en términos de lo que dispone el artículo 289 del Código Penal Federal, cometido en agravio del señor Jaime Josué Martínez Gómez. Una vez abierto el debate, se concede la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta sus alegatos de apertura. Adelante, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Por parte de la Fiscalía, demostraré que más allá de toda duda razonable, el actuar de la acusada fue un delito de tentativa punible. El día 4 de marzo de 2012, aproximadamente a las 18:15 horas, el señor Jaime Josué Martínez Gómez se dirigía a visitar a su hijo como todo buen padre lo hace. También tenía la intención de saludar a su ex esposa y madre de su hija. Por eso, antes de llegar a la casa, pasó a la tienda, ahí compró unos chocolates y flores de papel para la madre de su hijo, ya que le gustaría que algún día volvieran a ser una familia unida y normal. Al llegar, vio que una ventana tenía quebrado el vidrio. Eso lo preocupó y tocó la puerta en repetidas ocasiones. Al ver que no le respondían ni le abrían, se preocupó más, ya que pensó que algo pudieron haberles hecho a sus dos seres amados y decidió entrar por la ventana con la intención de auxiliarlos en caso de que algo estuviera pasando. Al entrar, se cortó con uno de los vidrios a la altura de las costillas, pero no le tomó importancia, ya que a él lo que realmente le preocupaba era su familia. Ya adentro notó que todo estaba normal. Solo escuchó ruidos que venían de la parte de atrás. En la cocina estaba la señora Rosa Emma picando fruta con un cuchillo. Al verlo se puso muy mal y empezó a gritarle e insultarlo. El señor Jaime le pidió que se calmara e intentó darle un abrazo y un beso, pero ella se puso más histérica y lo empezó a golpear. Él se asustó mucho porque ella tenía todavía el cuchillo en la mano. Él no se defendió. La señora lo seguía golpeando e insultando. Él se hacía para atrás, pero ella no se calmaba. Entonces él empezó a empujarla sin medir su fuerza, en su desesperación por alejarla de él. Le dijo que se calmara porque alguno de los dos podía terminar muerto. Él lo que buscaba es que ella soltara el cuchillo. A él seguía sin importarle los golpes porque la señora no es tan fuerte,
pero sí le seguía preocupando el cuchillo. De pronto ella lo aventó. Ahí él pensó que ya se había calmado, pero por el contrario, le dijo, te voy a matar. El señor Jaime no tuvo tiempo a reaccionar. Ella le enterró el cuchillo en el estómago. El señor Jaime Josué perdió la conciencia y cuando vio en sí, ya estaba en el hospital. La enfermera le comentó que le habían administrado un analgésico muy fuerte y que había que tenerlo en observación, ya que la herida estaba muy cerca de órganos vitales. El señor Jaime Josué no puede creer que a quien él considera su amada Rosa Emma lo haya intentado matar. Y no solo lo dice porque le enterró el cuchillo, ni porque se lo dijo antes de enterrárselo, sino porque se le veía en sus ojos que estaba decidida a lograr su objetivo a como diera lugar. Él no sabe cómo llegó al hospital, pero se imagina que fue su hijo quien lo llevó para que no muriera. En la carga de la prueba tenemos el testimonio del oficial de policía Pedro Pérez Ramírez, que es uno de los policías responsables de la aprehensión de la señora Rosa Emma Silva Ramos, a quien la señora de manera espontánea le confesó el ataque que había cometido, diciéndole, me estaba pegando, casi me mata, pero lo ataqué por tonta. La fiscalía está en la capacidad de probar que el acto de la señora Rosa Emma fue con dolo, como lo mencionan los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal. El artículo 8 nos dice, las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. El artículo 9 nos dice, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría. Es un delito de tentativa punible, como lo menciona en su capítulo 2, los artículos 12 y 13 en el inciso 2 del Código Penal Federal. El artículo 12 nos dice, existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Artículo 13. Son autores o partícipes del delito, inciso 2, los que lo realicen por sí, como en este caso lo hizo la señora Rosa Emma Silva Ramos. En su momento haremos uso del derecho que le concede al señor Jaime Josué Martínez Gómez en su calidad de víctima, el artículo 20, apartado C, fracción 4 constitucional, que dice que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente. Y el juzgado no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, fiscal. Se concede la palabra a la defensa para que exponga de manera concreta sus alegatos de apertura. Tiene la palabra. Honorable Tribunal, este caso terminó en un lamentable hecho, y siendo que toda persona tiene derecho a defenderse cuando son agredidos o cuando sienten que están en peligro, denominándole a esto como defensa propia, así justificando el uso de la fuerza de la señora Rosa Emma Silva Ramos, que se sintió en un peligro y amenaza inminente frente al señor Jaime Josué Martínez Gómez, debido a que recibió jaloneos, múltiples golpes en el estómago y en la cara. Es por ello que esta defensa se compromete a demostrar que la señora Rosa Emma Silva Ramos, si bien tuvo participación en el delito de lesiones contra el señor Jaime Josué Martínez Gómez, fue en legítima defensa, así recibiendo el testimonio de Fabián Martínez Silva, quien fue su testigo presencial, que fue testigo presencial de los hechos,
Todo esto dándose en el escenario de la casa de Rosa Emma Silva Ramos, donde Jaime Josué Martínez Gómez llegó en estado inconveniente, en estado de ebriedad, agrediendo en diversas partes del cuerpo a Rosa Emma Silva Ramos, así desarrollándose los lamentables hechos y sucesos donde una persona resultó lesionada, tratándose de un delito de lesiones, pero en legítima defensa. Esto se probará en el transcurso del presente juicio, su señoría. ¿Es cuanto? Muchas gracias a la defensa. Vamos a proceder al desahogo de las pruebas y antes de proceder a las mismas, al desahogo de los medios de prueba aportados por las partes, se hace del conocimiento del acusado que de conformidad a los artículos 377 y 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho a declarar en cualquier momento durante la audiencia. Si decide no hacerlo, ninguna declaración previa que haya rendido podrá ser incorporada a este juicio como prueba ni se va a poder utilizar bajo ningún concepto. Escuchamos al Ministerio Público. Su señoría, escucharemos la declaración del oficial de policía Pedro Pérez Ramírez. Pues dadas a conocer las consecuencias legales sobre aquellas personas que declararan con falsedad ante una autoridad judicial, el señor Pedro Pérez Ramírez protesta conducirse con la verdad ante este órgano jurisdiccional. Adelante, Ministerio Público. Gracias, su señoría. ¿Nos puede decir por qué motivo se encuentra en esta sala? Sí, vengo en calidad de testigo. Señor Pedro Ramírez, ¿usted fue quien hizo la aprehensión de la señora Rosa Emma Silva Ramos? Sí, junto con mi compañero llegamos al hospital donde se encontraba la acusada y la víctima. A la víctima ya lo estaban atendiendo de su herida y la señora Rosa Emma se encontraba sentada en la banqueta de enfrente del hospital. Ella estaba descalza y con la ropa manchada de sangre. En su informe dice que la acusada le hizo una confesión espontánea. ¿Nos lo podría repetir textualmente? Sí, me estaba pegando, casi me mata, pero lo ataqué por tonta. Es cuanto, su señoría. ¿Va a contrainterrogar? Sí, su señoría. ¿Usted se encontraba en el lugar de los hechos en el momento que ocurrieron? No, llegamos al lugar después de que todo había pasado por una llamada que recibimos todas las unidades policíacas. Muy bien. Ministerio Público desea contrainterrogar. No, su señoría. Bueno, recibiremos los medios de prueba ofrecidos por la defensa. Le pregunto a la defensa, ¿cuál será su medio de prueba? Su señoría, escucharemos la declaración del C. Fabián Martínez Silva, hijo del señor Jaime José Martínez Gómez, y la señora Rosa Emma Silva Ramos. Dadas a conocer las consecuencias legales sobre aquellas personas que declaran con falsedad ante una autoridad judicial, el señor Fabián Martínez Silva protesta conducirse con verdad ante este órgano jurisdiccional. Gracias, su señoría. En tu declaración dijiste que pensaste que tu papá se había desmayado por borracho. ¿Tu papá consume alcohol? Sí, en ocasiones llegaba tomado a la casa. Ese día de los hechos, ¿viste a tu papá pegarle a tu mamá? Sí, cuando bajé por segunda ocasión, al escuchar tanto ruido, vi cómo mi papá le pegaba. Después de ver a tu papá desmayado, ¿lo viste quedarse ahí tirado en la cocina? No, mi mamá inmediatamente lo puso en su espalda y se lo llevó al hospital. Eso me dijo ella que haría en lo que caminaba con dirección a la calle. Muy bien. Ministerio Público va a contrainterrogar. Sí, su señoría. Te pido responda solamente sí o no a la pregunta, por favor. En tu declaración dijiste que la primera vez que bajaste, tu mamá iba a la cocina y pensaste que probablemente iba a cocinarle algo a tu papá. Cuando tu mamá iba caminando a la cocina, ¿tu papá iba detrás de ella pegándole? No. Es Defensa, cuando, su señoría. muchas gracias. Defensa le preguntó, ¿desea reinterrogar? No, su señoría. Bien, vamos a proceder a los alegatos de clausura. Concluido el desahogo de pruebas ofrecidas para esta audiencia de debate de juicio oral, se le va a otorgar la palabra al Ministerio Público para que exponga sus alegatos de clausura.
Gracias, su señoría. Como ya quedó demostrada la responsabilidad de la imputada, quien actuó con dolo en el delito de tentativa por la lesión que le ocasionó a la víctima, el señor Jaime Josué Martínez Gómez, con la declaración del oficial a quien la misma acusada le confesó su acción, la lesión que le ocasionó a la víctima, que es de las que tardan en sanar menos de 15 días, le ocasionó gastos en medicamentos, consultas, pasajes y una incapacidad por la cual dejó de asistir a su trabajo por varios días. Y eso le genera pérdidas en su economía. Así también los gastos de la contratación de un abogado particular y todos los demás gastos que conlleva estar en un juicio. Es por eso que la víctima, el señor Jaime Josué Martínez Gómez, solicita la reparación del daño al que tiene derecho y, por ende, que no quede impune el acto delictivo de la acusada. Muy Es bien, cuanto a su señoría. muy bien, muchas gracias. Ahora se le otorga la palabra a la defensa para que exponga sus alegatos de clausura. Gracias, señoría. Los hechos terminaron en lesiones, pero en legítima defensa, y no con dolo como lo dice el Ministerio Público. Eso es lo que esta defensa se comprometió a acreditar en este juicio. Se acreditó con el testigo presentado Fabián Martínez, pues al ser testigo de los hechos, él presenció cuando Jaime Josué golpeó y le gritaba amenazando a la señora Rosa Emma con que la iba a matar. Viéndola dirigirse a la cocina y el señor Jaime siguiéndola, tirándole patadas y puñetazos. Es por ello que ella temió por su vida, entrando en pánico, agarrando el cuchillo con intención de asustarlo y no de usarlo para lastimar. El señor Josué se levantó, se aventó y al tener el cuchillo en el aire él solito, sin que la señora Rosa Emma Silva Ramos tuviera alguna reacción, se clavó el cuchillo en el estómago, siendo que la señora Rosa Emma oportunamente trasladó al señor Jaime de forma inmediata al hospital más cercano donde recibió atención médica. Es así que como nada nace de forma espontánea, todo nace de una reacción, así probándose que ella se defendió al sentirse en peligro, al verse agredida físicamente por el señor Jaime Josué y por el miedo al verse indefensa. La señora Rosa Emma Silva Ramos realizó el acto que se menciona en este juicio. Es por ello que se pide su absolución, así como lo dice el artículo 15 del Código Penal Federal. Es cuanto, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Es cuanto por la defensa. Vamos a proceder al cierre de debate. Una vez escuchadas las partes y desahogados los medios de prueba, este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 399 del Código Adjetivo en la materia, declara cerrado el debate. Vamos a proceder a la deliberación. Y habiendo valorado la prueba según su libre convicción extraída en la totalidad del debate, y habiendo escuchado las partes, he tomado mi deliberación conforme al artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el siguiente. Este tribunal absuelve a la señora Rosa Emma Silva Ramos de la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra dentro de la causa penal correspondiente por el delito de lesiones en contra del señor Jaime Josué Martínez Gómez, toda vez de que los hechos narrados y las pruebas desahogadas en el juicio y de lo actuado en la audiencia se desprende que la señora Rosa Emma Silva Ramos actuó a manera de defensa propia, ordenándose su inmediata libertad. Desde este momento solicito se gire oficio al director del Centro de Inserción Social para los citados efectos y con fundamento en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales se ordena transcriba la presente resolución. También conforme al artículo 63 del Código Objetivo de la materia, todos los que intervienen en la presente audiencia quedan debidamente notificados. Hoy instruyo a la administración del tribunal para que gire el acta correspondiente a las partes si así lo solicitan. Y antes de concluir la presente audiencia, pido a las partes sirva manifestar si existe alguna solicitud a este tribunal. ¿Tiene alguna otra manifestación que hacer, representante del Ministerio Público? No, su señoría. Muchas gracias. ¿Alguna manifestación que tenga que hacer por parte de la defensa? Ninguna de su señoría. Muy bien, pues es entonces que en este momento, pues toda vez que no mantengo ninguna otra solicitud que yo deba resolver, es por esto que
lo anterior expuesto y fundado, siendo las 12:59 horas de la noche del día 4 de febrero del 2023, se declara cerrada la presente audiencia. Muchas gracias a la representante de la Fiscalía, licenciada Core Aguilar Robero, y muchas gracias a la parte representante de la defensa, licenciada Verónica Antonio Pineda.